A modo de resumen, bien resumidamente, en la clase pasada, en la clase 1, en la introductoria, nosotros vimos cuáles eran, digamos, las expectativas que el Señor tiene sobre un discípulo suyo. Entonces nosotros vimos que un discípulo del Señor aprende de su palabra, busca seguirlo a diario, lee la Biblia, ora, crea nuevos discípulos. Eso es el ser un discípulo. Vimos también entonces cómo está conformada la Trinidad. El Dios que nosotros tenemos es un Dios trino. Yahweh, YHWH, el nombre de la traducción en hebreo. Son las letras que conforman el nombre de Dios Padre. Vimos a Jesús como Hijo y vimos al Espíritu Santo también. Y entonces entendimos también que era muy importante conocer el origen de todo. Vimos, debido a la escritura, a Juan 1:1, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, a través de Juan 1:1, sabemos que Jesús siempre ha existido. Que Jesús, como Hijo de Dios, es el Dios Todopoderoso encarnado. Pero desde la fundación del mundo, gracias a la oración en Getsemaní, como dijo Jesús, Él ha estado ahí presente. Entonces leímos el capítulo 1 de Génesis desde el inicio y vimos cómo estaba ahí la Trinidad, cómo Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, el séptimo día lo santificó. Así que en el día de hoy vamos a continuar con Génesis capítulo 2 y el capítulo 3 para ver cuál es el diseño inicial que el Señor continúa revelándonos a través de su palabra, y vamos a ver también el pecado y la obra de Cristo, cómo el pecado llegó al hombre, cómo Dios, como el pueblo de Israel de forma resumida, y cuál es la necesidad, de la obra de Cristo, porque fue necesaria. Entonces, vamos a ir a Génesis 2, a la escritura, al versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Para continuar viendo cuál era la obra del Señor. Es muy importante saber esto cuando uno... Sí, no hay problema. Cuando uno quiere convertirse en un discípulo del Señor. Ya vimos el origen del universo, la creación, y eso es algo muy importante, que toda persona que crucifica su carne a diario y que vive para el Señor, es necesario e importante que sepa. Sobre todo, saber el origen de todo, ¿verdad? Así que vamos a leer el versículo 7 de Génesis 2. Le quisiera pedir a Rosita que lea por nosotros, por favor. El 7 nomás. Versículo 7 por ahora. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ahí nosotros vimos en Génesis 1 cómo creó los cielos y la tierra, cómo su espíritu, que era la luz, fue lo primero que Dios insertó, separó las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, formó los océanos, los mares, las aves del cielo, las criaturas marinas, los animales, y luego en el 6º día al hombre. Y vimos por qué fue tan importante la obra del hombre, porque Dios mismo lo hizo con sus propias manos. Formó al hombre del polvo de la tierra, como Rosita leyó, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo primero que nosotros vemos son que Él creó al hombre con sus propias manos. Por eso se dice mucho que el hombre es la obra maestra del Señor, por toda la perfección con la que es diseñado el cuerpo humano. Entonces, lo primero que vemos es que
tú le preguntas a un médico, lo llevamos a un plano de la medicina, de científico y tal, y todos coinciden en la perfección con la que fue creado el cuerpo humano. Los tejidos, los tendones, las células, las neuronas. Tú te das cuenta que ellos mismos, incluso científicos que pueden ser agnósticos, que no creen, que creen que hay un creador pero no están seguros, incluso ateos, que tienen que llegar a la conclusión de que alguien creó el cuerpo humano. Y ahí está la demostración. Cómo el Señor formó el cuerpo humano. Cómo era parte de su diseño. Los músculos, los huesos, todo creado en perfección. Y dice del polvo de la tierra. Y la misma ciencia justifica esto. Porque muchos componentes de la tierra, según varios estudios de la tierra del suelo, pues se encuentran y forman parte de lo que es la piel y del cuerpo humano. Y eso simplemente confirma lo que se está descubriendo, lo que la Biblia ya dijo hace miles de años atrás. Entonces ahí vemos la obra y la perfección del Señor. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y esa parte es muy necesaria. En el libro de Job hay uno de los versículos que dice, no lo vamos a buscar, pero no de los amigos de Job, uno de los muchachos que después interviene después de los amigos, él dice algo muy cierto. Y dice que él está vivo gracias al soplo del Omnipotente. El cuerpo humano fue creado en perfección. Pero si hablamos, si nos movemos, si pensamos, si algo que no tiene vida como un cuerpo humano lo tiene, es porque el Señor sopló aliento de vida. Vivimos gracias a ese soplo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y eso es algo muy interesante. Vivimos porque el Señor nos permite respirar. Lo que es el respirar es una función que Dios le dio al cuerpo humano. Y ahí dice, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí fue que el hombre pudo abrir sus ojos, mover sus manos, pensar. Pero simplemente si no fuera por el aliento del Señor, sin el soplo del Señor, no fuera posible la vida. Por eso también vimos en Génesis 1 que antes de Dios crear todo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primero el Señor, y cuando Él dijo sea la luz, era la luz de la presencia de Dios. Una vez que Él trajo su presencia a la tierra, fue que después Él empezó a crear todas las cosas. Pero primero fue necesario que el Señor trajera su Santo Espíritu para que hiciera toda la obra. Entonces, esto forma parte del diseño original del Señor y es bueno saberlo. Un diseño que en la vida eterna se va a restaurar, como el Señor lo estaba planteando aquí en el Edén, pero obviamente con todos nosotros en el cielo, con todas las personas que acepten al Señor como su Salvador y su Señor. Entonces, Ángela, si pudiéramos leer el versículo 8 y versículo 9. Versículo 8 y versículo 9. Okay. De Génesis. Sí, del mismo Génesis 3. Sí. Estábamos así. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es muy interesante saber porque vemos cuál era lo que forma parte del diseño original del Señor. Es una morada para que sus hijos moren con Él. Ese era el diseño original del Señor. Él creó al hombre para que lo adorase, para que estuviera dentro de su presencia. Y así estaba Adán. Él fue creado vimos en Génesis 1, Adán fue creado para ser el administrador prácticamente de lo que era la tierra. Fue creado para gobernar, para señorear. Ese era el diseño original de Dios. Y Dios plantó un huerto. Dios tenía ese paraíso listo para el hombre. El Edén era como un paraíso. Imagínate un lugar con árboles buenos, las frutas para comer,
todos los animales. Es como yo creo que yo Muchos le había manos. comentado a María. Tenía que trabajar. No Muchos tenía que manos. trabajar porque aquí dice que Dios hizo nacer de la tierra todo Oh, árbol. sí, Era un paraíso. Era un paraíso. Esa era parte del diseño original del Señor. Yo le decía a María, Adán seguramente jugaba con los leones y no pasaba nada. No, Con los osos, con todas las bestias. él le puso los nombres todos. Él le puso los nombres, él jugaba. Lo que se puede, digamos, decir que los animales también eran parte de ese diseño para que interactuaran con el hombre, Claro. fueran, digamos, sus mascotas. Era Algo como un así. pedazo de cielo en la tierra. Exactamente, Porque Jehová se caminaba y se paseaba por ahí. exactamente. Y entonces entre varios de los árboles está el de la vida y está el árbol del bien y del mal. Entonces, vamos a leer, María, por favor, versículo 15, versículo 16 y 17, porque es importante saber todo esto cuando uno quiere ser un discípulo del Señor, porque es necesario saber cómo el Señor diseñó todo y entender que ese diseño el Señor lo quiere restaurar. Hicimos hasta el 9 primero, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver 15, 16 y 17 para escuchar esto que es muy importante de parte del Y Señor. tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en un huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comiere, ciertamente morirá. Y esto es muy interesante. Vemos que dice que el Señor lo puso para que lo labrase y guardase. Pero dentro del diseño original del Señor, ese labrarlo no era un sacrificio, no era un trabajo como... Porque todo aparecía solito. Exactamente, era un deleite. Trabajar era un deleite, comer era por deleite, pero no era una necesidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero le está dando la instrucción de que de todo podrá comer, menos del de la ciencia y del bien y el mal. O sea que el de la vida podía comer. ¿Qué eso les quiere decir a ustedes? Que podía comer Adán del árbol de la vida. Pues de la vida, que él es la vida. Y ahora mismo Jesús es la vida. También. Sí, pero Adán vivía entonces. No había muerte. Porque lo que había era vida, ¿no? Exacto. El diablo todavía no había No entrado en había... acción. Ujú. Exactamente. Entonces eso es muy importante. Le está diciendo, no vas a comer porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Morirás. Sí, porque eso era malo para él. Era malo para él porque iba también ya a ser una desobediencia porque Dios le dio la Sí. instrucción. Y es muy interesante entender que después lo vamos a comparar, que aún Eva no estaba creada. Y que la instrucción Dios La se la cabeza, dio que era a Eva. Adán, que era la cabeza. Pero Eva no estaba todavía creada. Pero fíjate que también Dios no quería como un maniquí, por ejemplo, me tiene que te dice para que me adorara, sino que le puso algo prohibido que él no haga, ¿ves? Exacto. Como que no quería así que, bueno, a ver si él va a obedecer, voy a poner esto, no toque lo otro. Para mostrarle a Adán que no es que Dios lo quería ahí como una estatua adorando, sino que le dio libre albedrío para Sí. que él pudiera elegir sí o no. Por ejemplo, tuvo confianza en Adán, Sí, ¿entiendes? Y no fue así, falló. exacto. Y ya nosotros vemos la naturaleza de Dios, que Él creó al hombre para que le adorase Right. por amor, pero no lo subyugó. Ujú. Y eso es lo que también aquí está diciendo. Pero el día que de él comiere, ciertamente morirá. Pero imagínate, Adán tenía, digamos, ese libre albedrío, tenía todo a su alcance, lo tenía todo, porque estaba en un paraíso y morando en la presencia del Señor. Imagínate qué privilegio, qué bendición poder estar cara a cara prácticamente con el Señor, como lo estaba Adán. Entonces vamos a leer el versículo 18, Rosita, 18, 19 y 20. Ok. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos
y los trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas como Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahí nosotros vemos, estamos viendo el diseño original del Señor. Nosotros vemos que el hombre también, parte del diseño del Señor, fue creado para lo que es el matrimonio, para que tenga esa ayuda idónea, esa esposa. Y es muy importante también ver que le dio una gran responsabilidad, una muy grande responsabilidad. Pero antes de darle la ayuda idónea, le dio por instrucción de que le pusiera el nombre a todas las aves, a todos los animales, a todo ser viviente. Y se puede quizás entender que el Señor primero hace todo en su tiempo y en su proceso. Es muy interesante ver que esta instrucción de todos los animales se la da. Ponle nombre, haz esto, haz lo otro. Y dice, mas para Adán no se ayuda a Edudidón. Estaba como que algo le faltaba. Algo le faltaba. Lo más Pero, que Dios le dio. Exacto. Pero ahí tú te das cuenta que en el versículo 18 ya Dios sabía que que no es bueno que el hombre esté solo. Ya Dios sabía que necesitaba la ayuda idónea. Pero aún así no se la había dado todavía. Y eso es algo que podemos aplicar para nuestras vidas también. Dios sabe tus necesidades, Ángela, María, Rosita, las mías. Sabe lo que necesitamos. Sin incluso nosotros quizás decírselo. Pero obviamente en la oración se lo decimos, se lo pedimos. Pero aún así el Señor espera el momento indicado para hacer cada cosa. Así es. Y primero Él espera de nosotros algo, que trabajemos en algo, que continuemos forjando su relación con Él y cumpliendo las cosas para las cuales Él nos ha llamado a hacer, y luego llega esa bendición. Y eso fue lo que hizo después con Adán. Voy a leer el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y vemos ahí que en su momento Dios hizo a la mujer y creó a Eva, madre de todos los seres vivientes. Pero lo hizo en su tiempo. Esa ayuda idónea que quizás Adán también quería, le llegó en su momento también. Y también fue creada con un propósito. ¿Sí? Parece que Dios puso en el hombre la necesidad de una compañía, por ejemplo. Si no es un esposo, pues, tú sabes que uno siempre está buscando como una compañía para hablar, para conversar. Sí. ¿Ves? Como que ya Dios creó al hombre en un principio, porque Adán no estaba contento con todo lo que Dios le dio, como que había algo que le faltaba. Exactamente. Por eso es que nosotros somos así, que estamos buscando compartir con gente. Como que eso es necesario en un cristiano también. Sí. Compartir 100%. Hermanos, ya. Pero no creó... solo, no es bueno que esté uno solo, también aislado. Exacto. Eso que Dios dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, no aplica bueno, de muchísimas no maneras. Entonces por eso creó a Eva. Primero a Adán para que fuera la cabeza, para que señorease sobre las aves, sobre los animales, y Eva para que fuera la ayuda idónea, la compañera. Pero también le dio una función a la mujer. Por eso definitivamente es un tema que podríamos buscar muchos versículos y abundar, pero definitivamente Dios siempre desde el inicio de los tiempos ha pensado en la mujer. También. Ha tenido a la mujer presente, pero ella tiene su función, su ministerio y su llamado distinto al del hombre. Y como discípulos de Cristo tenemos que tener eso presente, que ese es el diseño de Dios. Right.
el hombre creado para señorear. Porque el enemigo en los tiempos presentes ha querido romper ese diseño como imitador. Y la mujer quería mandar. Entonces tú ves que ahí se funda y el enemigo insta y engaña a la mujer a que sea feminista, a que estén en comunidad, en grupos, en organizaciones que digan que tienen el control, el poder. Pero eso son cosas que el enemigo hace para dañar el diseño original de Dios que aquí estamos viendo. Pero Dios nunca ha sido machista. Simplemente ha designado un ministerio, una función, Un orden. un rol, un orden para el hombre y otro para la mujer. Ya. Y el versículo 24 y 25 le quisiera pedir a Ángela que lo lea porque también forma parte del diseño de Dios y es sumamente importante. Ok. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Exactamente. Entonces dice, malísimo. dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nuevamente vemos el orden de Dios. Primero, el hombre no es bueno que esté solo, no es bueno que la persona esté sola. El Señor permite que se cree una pareja, forma parte de su diseño. Y luego dice que dejará a su padre y a su madre y formarán una sola carne. Sola carne. Ese es el diseño del Señor. En el matrimonio, que se forme una sola carne. Eso se lee. Y se vayan solos. Y se vayan solos Y eso que también. Y por eso es que hay problemas cuando los matrimonios se quedan con los suegros, los abuelos. Exacto, Hay problemas. siempre hay problemas. Por eso ¿Un Dios casado mandó. casa quieres? Dios Cuando hay mandó. una boda, un matrimonio, siempre se lee esa parte. Sí. Sí, yo se lo leí a Esperancia Marina. Siempre se lo lee, lo que pasa Ya, es que la sí, gente no lo, porque no lo parte, hace. ese es el significado de matrimonio, tú sabes. No lo hace. Exacto. Es el padre y es su madre. Ya. Pero ese es el significado del matrimonio. Pero muchas veces, sobre todo en otras denominaciones, la iglesia tradicional se insta al celibato. Pero eso no forma parte del diseño de Dios. Sí, lavado. El celibato, el que esté solo. ¿Qué es eso? El que se Celibato. queden solos, los curas, los sacerdotes No, católicos, Que los se priven de monjes, casarse. los monjes que tú conozcas, todo eso es engaño del enemigo Contra la palabra. ya. contra la palabra de Dios. Porque incluso los sacerdotes, Aarón estaba casado, Claro, Moisés, todo. Moisés, Abraham. todos fue los sacerdotes, un invento, profetas, invento. Eliseo tuvo su esposa, fue un invento para dañar el diseño original del Señor. Y no pagarle a la familia completa. Mantener un cura y su familia ya es otra cosa. Claro, y podemos poner el ejemplo del apóstol Pablo. Él decidió quedarse solo, Right. pero él tenía un ministerio, él tenía un llamado. Y todo lo que iba a hacer, Y sí todos son- los años de viaje, Sí son eunucos por la obra de Dios. exactamente. Entonces, y lo último que dice aquí es que y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban totalmente dentro de la presencia del Señor. Ahí no había redes sociales, ahí no había todas Una las conexión, cosas de este una mundo, había conexión. una conexión tan profunda que dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque No estaban estaban dentro de la pendientes a presencia del Señor, en malicia. inocencia, Ujú. sin malicia, Como sin el niño, como pecado. niño. Sí. Exactamente. Pero es bueno que esto lo sepan que forma parte del diseño del Señor. Lo mismo que el sexo forma parte del diseño del Señor. Pero obviamente el enemigo con todas las cosas, con Lo todos daña. los contenidos, Lo dañado. pues lo ha dañado. Ujú. Pero no es pecado, forma parte del diseño del Señor. Él lo creó para el matrimonio, un regalo para el matrimonio. Amén. Entonces, vamos a ir al capítulo 3, a continuar, porque es bueno saber cómo se originó todo. Lo sabemos, pero es bueno indagar en eso. Entonces, María, por favor, dele lectura del capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios dijo, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis en él, ni le tocaréis para que no moriráis. No lo podían tocar tampoco. Exacto. No podía haber un contacto, pero dice la serpiente era astuta. Por el Apocalipsis nosotros sabemos que esa serpiente antigua era Satanás. Se nota que hay una diferencia porque dice que era más astuta que todos los animales del campo. Y eso no venía del Señor. Por eso sabemos que es Satanás. Porque la astucia, esa palabra, la astucia, es una sabiduría con maldad. Y eso no fue creado por el Señor, Y con definitivamente. Y con mentira. Porque ella dijo ahí, ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol. Dios nunca le dijo eso. A ella le mintió. Dios lo que dijo fue que comieran de todo menos ese. La serpiente viene y le dice, con que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y ahí nosotros vemos cómo es que el enemigo Mentira. lidia con nosotros. A Satanás se le conoce como el padre de la mentira. ¿Y a qué vino? A robar, a matar y a destruir. Sí. Con que Dios les dijo que no coman, o sea, imagínense eso también de una persona cizañera. Dios no dijo Rosita, sí que tal cosa, para queriendo, porque mira el enfoque que como usa una el enemigo. pregunta le hizo. Como una pregunta para cogerla, como decimos nosotros, de atrás para adelante. Engañarla. Para engañarla, para poder como que engatusarla. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, o sea, el engaño. Y nosotros vemos que Satanás es muy astuto, Dios no dijo porque eso. él nos dice verdades a medias verdades. Porque sí, Dios dijo que no comieran de un árbol, pero no de todos. Right. Él lo Por dijo. eso es que el enemigo hace que mucha gente caiga. Hay que tener mucho Porque cuidado. pinta las cosas que pone en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que nos acaba engañando Eso no muchas es veces. nada, tú sabes, te pone. Y la mujer respondió a la serpiente, sí, de los frutos de los árboles, pero del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero ella dijo del árbol que está en el medio del huerto. Ella no dijo del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, se pudiera decir que tal vez Eva no tenía gran conocimiento, porque Adán fue el que le dio el recado, por decirlo de alguna manera. Mira, como administrador, como el que señoreaba, como la cabeza, mira, de este no, pero no vino directamente del Señor. Pero se puede quizás leer entre líneas que Eva no dice el nombre del árbol y tal vez no tenía esa certeza. Ellos vivían en el Edén en esa inocencia. Imagínate, ahí no se esperaba que viniera el engaño ni ninguna de esas cosas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, voy a leer versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso no fue lo que Dios le dijo a Juan. Y eso no fue lo que Le Dios dijo le que iba a dijo. morir si lo comía. Mira Exacto. cómo el diablo vino y le hizo un show. Pero ahí le dijo una media verdad. Exacto. Porque es verdad, era mentira que no iban a morir. Sí iban a morir. Él dijo, no moriréis, le dijo el diablo. Pero él dice, el día que coman de él, se abrirán vuestros ojos. Y eso sí era verdad. Pero es como el enemigo lo plantea. Para muerte. Para muerte. Sí, porque ellos eran inocentes. Media verdad, exacto. Eran inocentes, pero la culebra los engañó. Y vemos ejemplos en la Biblia. Cuando el diablo tentó a Jesús, él le citó el Salmo 91. Él le dijo, tírate porque la Biblia dice que te van, y es verdad que la Biblia lo dice, pero también la Biblia dice no tentar a Dios. No tirarte por tirarte a cualquier lugar, que Dios te va a salvar. Por eso hay que tener un conocimiento de la palabra, como discípulos de Dios. Para cuando el enemigo lance sus dardos, sus tentaciones, sus pensamientos, nosotros poder responderle bíblicamente. Nosotros poder vestirnos de la armadura de Dios y responderle a raíz de la Biblia. Como hizo Jesús. Como hizo Jesús. Porque Eva lo tenían todo aquí. Y él la cogió de atrás para adelante. Le dijo una media verdad. Y ella cayó en esa trampa. Y dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios.
sabiendo el bien y el mal. Y eso iba a acontecer, pero una media verdad. Ujú. Y sigue diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El pecado es bueno. Si nos ponemos, es atractivo Ujú. y bueno ante los ojos del mundo desde un punto de vista de la carne. El pecado es bueno. Hay mucha gente que se deleita alcoholizándose. Es bueno Fumar. para la carne. Hay gente que se deleita fumando. Qué bien me siento. Eso es lo que dicen. Ujú. La droga, el licor, hombres que 5 mujeres, me deleito. La promiscuidad, películas inadecuadas, digamos que es bueno para la carne. Y eso es lo que Eva, cayendo en la trampa, creyó. Que el árbol que Dios prohibió, que dijo que no comiera, ella lo vio como un fruto bueno para comer. Delicioso. Y es la mentira que hace el enemigo. Él pretende que nosotros creamos que es bueno el pecado. Por eso nos sonsaca a veces. No pasa nada. Haz esto. Nadie te ve. Ujú. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. No es malo. Y es bueno para la carne. Y uno dice, bueno, si todo el mundo lo hace. El camino ancho. Y Eva dijo, bueno, pero este árbol está bueno, según su mente. Y la serpiente Ya le dijo, vino la déjame comer. codicia, porque dice que estaba Ya le vino la delicioso, codicia. Sabía delicioso. Porque era delicioso. Estaba tentada ya. Ay, Dios. Entonces Tú lo haces, yo imagínate, lo hago, dice. hay gente que entiende, esto no lo dice la Biblia, que eso era un árbol de higo. Imagínate. No se sabe. Si hubiera sido O sea, higo. mango, papaya, tú no sabes. Claro. Guanábana. Cualquier fruto bonito. Parece que era un fruto que se... que Pero era- bueno, como se cubrieron veía. con hojas de higuera, Mm. Cuando pues se unieron. asumieron que eran higos. Pero Pero había el punto es que la Biblia no dice absolutamente eso. Pero sea cual sea el fruto, era bueno, podía ser cualquier fruta. Right. La mayoría son buenas, pero podía haber sido cualquiera. El punto es que Eva cayó en la trampa. Right. Y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Tú ves. Dos se veía puntos. bien. Ujú. El pecado se pinta como bueno y también agrada a los ojos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Porque hay muchas cosas que vemos aparentemente agradables, Right. pero pueden ser piedras de tropiezo. Puede ser piedra de pecado. Piedra de tropiezo que nos lleva al pecado, perdón. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ¿Y él. por qué Adán comió? Y Adán, y ahí es donde está el fallo también de Adán. Él dijo, La mujer. Se olvidó de lo que Dios le dijo. hay una en Proverbios Y la 31. fruta era tan buena que él dijo, pues voy a probar. Bueno, Sí, pero se le cayó. olvidó, Dios Sí. directamente le dijo. Se me olvidó. Ya Dios le había avisado a él que no. Ya. Entonces se dejó guiar por su ayuda idónea. Right. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales. Ahí se Ahí dieron encontraron cuenta la de los hoja. pecados que estaban. Sí. Mm. Se dieron cuenta De que Claro. del estaban pecado, desnudos. de que Ah, estaban se desnudos, les se fue abrieron sus ojos la y inocencia. trataron de cubrirse con... Y Dios los vio. Dios igual lo vio, exacto, Dios y le trataron vio. de cubrirse con cosas temporales, Sí. porque eso es lo que trae el Y pecado. se escondieron también. Se escondieron detrás de hojas de higuera, delantales que eran frágiles y temporales, porque el pecado solo lo limpia la sangre de Cristo. No hay otra manera de cubrirse del pecado. Sintieron vergüenza, eso es lo que trae el pecado, vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron delantales. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, la presencia de Dios Sí. estaban. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Y esa es la reacción que el enemigo espera que uno tenga después de pecar. Que se esconda de la presencia de Dios, que no confiese su pecado, que no busque la misericordia y el perdón de Dios, sino que se esconda. Porque todo el que se esconde porque algo malo hizo. Algo malo hizo, Ya. pero si tú te escondes de la presencia del Dios que te dice que tiene misericordia de ti y es fiel y justo para perdonar, ahí es cuando tú te escondes y huyes de él creyendo que eres malo y no confiesas tu pecado, es cuando te condenas. Porque tú y yo, nosotros podemos pecar, pero después de pecar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos a recurrir?
Tenemos que ir a la presencia de Dios. Confesar nuestros pecados, y la Biblia lo dice. Él es fiel y justo para perdonar. Y grande en misericordia. Pero ellos se escondieron en vez de decirle, Señor, Jehová Dios se escondieron, Y porque es Dios la sabía. reacción. Y Dios lo sabía. ¿Dónde estás tú? Le dijo. ¿Dónde estás Oí tú? tu voz y me escondí. Y era la pregunta, ¿dónde estás Dios tú? sabía O sea, dónde tú estaba. sabes, claro, pero le está Exacto. preguntando Le para está que Él preguntando. sepa, tú sabes Sí. lo que tú hiciste, tú eres consciente. Ujú. Dios quiere que nosotros seamos conscientes de las cosas que hemos hecho. Pero Él está ahí para que Ay. oremos, para que confesemos lo que hicimos. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ajá. Y tuvo miedo. Sí. Pero el miedo es una emoción que arrastra a uno a que siga pecando también. Porque el miedo hace que no querramos ir ante la presencia de Dios. Pero el Señor lo que espera es que tengamos en esa relación con Él, que vayamos a su presencia. Yo puedo equivocarme, yo puedo fallar, ustedes, Rosita, Ángela, María, pueden fallar. Pero ¿qué es lo que van a hacer después? ¿A dónde van a ir? Jesús, sí. Hay que ir a donde está el Señor, no Ay, escondernos. perdón. Pero el enemigo quiere y pone en la mente que creamos Que no hay que no hay esperanza. perdón, que no hay esperanza, que te equivocaste, que ya Dios te va a castigar, que Dios... Pero lo hace para que caigamos en su trampa. Él lo hace seguir culpable también. Entonces vamos porque tenemos otras cosas con las que continuar. Vemos que cuando en versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses, y ya Dios lo sabía. Pero ¿qué está queriendo? ¿Qué está esperando Dios? Que confesemos. Él esperaba que Adán confesase Right. y dijese, sí, Señor, comí, me equivoqué delante de ti. Por eso hay que tener en cuenta que después de pecar, el Señor espera que confesemos nuestros pecados. Por eso Él le hace esas preguntas. ¿Comiste del árbol que yo? Sí, Señor, te fallé. Comí del árbol que me dijiste que no. Pero mira cuál fue la respuesta. La mujer que me diste por compañera Como me dice, dio el ¿para qué me árbol la y yo diste? comí. La mujer que tú me diste. ¿Para qué me la diste? O sea, prácticamente está culpando a Echándole Dios. culpa al Se Señor. está lavando la mano, sí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ah, era una cadena. Una cadena, y la serpiente no le echó la culpa a más nadie porque no había más nadie a quien echarle la No, culpa. no, era el mismo diablo. Exacto, pero ya ahí no había más a quien culpar. Y Dios tampoco le preguntó a la serpiente, eso también es muy interesante. Le preguntó a su creación, a Claro, ellos claro. dos Ya. que vivían en comunión con él. Ya el diablo fue expulsado del cielo. Ya era el enemigo, no era más Lucifer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, esto es muy interesante, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así mismo. Sí. Pero aquí viene, en el versículo 15, la profecía De Jesús. de Jesús que ya Dios está dando desde Génesis 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, Right. y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Y ahí está diciendo que iba a venir una persona, Aquí. un redentor, un salvador que A iba a través ser de de la la, mujer. de la simiente de la mujer. Ajá. Ya desde Génesis 3, versículo 15, Ya Dios sabe. ya Dios está dándole la sentencia al diablo de que va a ser destruido, de que va a ser aplastado. Ese fue el castigo que le dio. Ese fue el castigo que le dio. Pero ya estaba anunciando que iba a venir una simiente de la mujer Right. que iba a aplastarle en la cabeza. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En Apocalipsis 1 Él lo dice. Él le quitó al diablo las llaves del Hades y del infierno. Todo poderío. Todo poder, toda autoridad por su sacrificio en la cruz del Calvario. Yeah. Y esto se cumplió mucho después. O sea, desde Génesis 3 sabemos ya cuál era Dios anunció el plan de redención para la humanidad. Y como discípulos de Cristo tenemos que saberlo. Que ya desde el Antiguo Testamento, desde el tercer capítulo de la Biblia, ya Dios estaba pensando en su plan de redención. 4000 años antes de que llegara Jesús prácticamente.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y esto también es muy interesante, porque aquí se rompe toda la comunión cercana que había con Dios. En cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, como te dejaste guiar, como escuchar, honraste más a tu mujer que a mí. Exacto. Eso es lo que Dios está Caso. diciendo. Fue un Sí. hombre débil. Que no le hizo Claro. caso a él, lo que es la mujer. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y ustedes saben esa porción, cuántas cosas aplica. Muchísimas. Todas. Las espinas que crecen en las flores. Caldo y espina. Todo. La tierra fue maldita por Todo su se causa. dañó. Ajá. Ahí mismo La todo eso. destrucción, llegó la muerte. Nada de eso era plan, Las parte del hormigas lo plan. picaban, las abejas lo picaban. Nada picaba. Todo eso era parte del plan. Las La espinas tierra no fue picaban. maldita por su causa. Nada. No había maldad. No, todos se pusieron bravos. Y también cómo se aplica esa maldición a que nosotros envejecemos, nos cansamos, nos duele la cadera, Los nos duele la dolores. rodilla, los dolores, Tienen bien las canas. todo. Es que quizás no era parte del No mira diseño de Dios. tinte, Rosita. Seguramente la gordura, a lo mejor todo el mundo el diseño era ser delgado, flaco. porque la gordura Era no un es buena diseño tampoco para la Un salud. diseño perfecto. Sí, Era un diseño perfecto, quizás no era muy Contra, flaco, contra. Ni tan gordo. ni tan Estaba gordo, ahí. ni tan flaco, era... Y se podía dar a luz sin dolor también. Se podía También, dar a la luz mujer no sin iba a dolor sufrir también, Ya. porque eso también se lo dijo a la mujer. Sufrirás en los dolores de parto, que esto lo decía un poquito Sí, antes, sí, perdón. Sí. Que iba a sufrir dolores de parto. de Y que el hombre se iba a desobediencia. enseñorear por encima de ella. El castigo para Eva fue ese. Ahí tú Que te tenía das que someter cuenta al hombre. que si la mujer ha sido sometida y el hombre lo ha hecho, no es porque era parte del plan de Dios, sino porque ha habido un Lo mal dañó, uso lo dañó. de esa porción de la Biblia. El hombre se señoreará Se de señora a ti. ti como que te va a mandar. Te va a mandar, Tiene que va a estar por gobernar, te debajo va a del hombre. subyugar. Y eso es lo que la mujer no quiere. Háganse que dejan. Ella tiene otro Dice, no, diseño. yo Dios la mando aquí llamó en a la ser casa. ayuda Sí, idónea, sí. pero no a que esté, digamos así, por debajo. Por debajo, no se humillada, tampoco no se maltratado. Porque En el lado, Proverbios dice- En el lado, no arriba para que la pisoteen, porque tiene como un vaso Claro. frágil. mujer- La Biblia lo Sí, dice, es como exacto. vaso frágil, y también la Biblia Porque se dice que rompe. sustenta su casa. También. Y que la mujer ha sido llamada en su diseño para ser virtuosa, Right. como Proverbios 31. Entonces nosotros vemos que todo ese Se diseño, dañó mujer el está trato bien. del marido a la mujer para el marido también. Porque no nos queremos someter. espinos y cardos te producirá y comerás plantas Es del verdad. campo. Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí tú ves que el trabajo se hizo duro. Se fue La gente tuve gente en el campo ahí duro, la construcción, todo esto, El calor. todo el calor, el sol que me está dando, todo eso fue producto del pecado. Picando. Sí. Todo fue Se queda- producto de la maldición que recibió Hay Adán. una consecuencia de la desobediencia. Tuvo la Cualquier y pagamos todo por eso. Yeah. Por eso hay todo lo malo que quizás vemos alrededor, todos los cardos, espinos, como aquí dice. Desobediencia. El cuerpo que se desgasta, la muerte, porque Dios se lo dijo, ciertamente morirás, pero no iba a ser una muerte inmediata, sino que iba a acabar muriendo, como todos los seres vivientes. Mira, tu deseo será para marido y él se enseñoreará de ti. Exactamente. Ya tú no tienes deseo, marido, el deseo. Y se El deseo enseñoreará será de ti. para tu marido y él se enseñoreará de ti. Exacto. Ahí no talaron. Y entonces ya después Ya, Dios ya. dice que puso al hombre a trabajar, lo mujer. saca del huerto, junto con la mujer, claro, a trabajar y fuera del paraíso. Y también, también dice que con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo Exactamente. Ahí volverás. habló de la muerte esta una vez. Y ahí está hablando de la muerte que iba a llegar. Y entonces después ya dice que y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue Lo tomada. sacó, sí, lo sacó. Sé que hubo un castigo fuerte ahí. Exacto. Dios no, más que Dios lo amaba, Dios no lo apoyó. No, porque Dios es santo. Exacto.
y no puede tolerar Claro, pecado a su alrededor. La desobediencia. Entonces, esto lo refrescamos para saber cuál era el diseño del Señor y cómo se llegó a quebrar ese diseño. Entonces, ese fue el origen del pecado. Cómo después estuvo la relación de Dios con el hombre. Porque necesitamos ahora ver resumidamente esto para llegar a la necesidad de Cristo. Ya supimos lo que pasó, ya leímos el diseño original de Dios. ¿Qué ocurrió? Que después la relación con Dios no fue la misma, del hombre con el Señor. Se rompió. El pecado y la humanidad se agigantó el pecado en la humanidad. Llegamos al punto de que solamente Dios encontró un hombre justo, Noé. Encontró también a otro, encontró a Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó. Right. Pero encontró a Noé, llega el diluvio, sale Noé también del arca, estuvo todo el tiempo construyendo el arca, una evidencia de la misericordia de Dios, que a pesar de que esa relación estaba rota, Dios seguía manifestando su misericordia. Luego, los 3 hijos de Noé, se vuelve a poblar la tierra, pero nace también en ese periodo la idolatría. En Babel se crean los dioses falsos, se crean todas las naciones y llegamos hasta Abraham, a quien Dios le hace una promesa, porque él confió, por eso se le conoce como el padre de la fe. Y entonces, dime. No, no, yo pensando que Abraham no tenía quien le predicara, no conocía de Dios. O sea, como que fue algo él Sí. tuvo fe. Sí, Y escuchó lo de Noé, me imagino ahí la está. historia. Ellos coincidieron. Sí. No, es que ellos coincidieron. Cuando Ajá. tú haces la suma. Right. Y hay gente que lo ha planteado. Él pudo haber ido hasta los montes de Ararat, Sí. donde reposó el arca, Pero y él haber solito, hablado él con solito Noé y cogió por esa fe. Él solito, no. Ahora nosotros tenemos la palabra, él leemos. Exactamente. La fe es débil. Por eso tú te das cuenta que sí, la Biblia es importante, pero es necesaria la fe. Porque viene por el oír. Sin Abraham fe no es tenía una imposible, Biblia. Imposible agradar a No Dios. tenía. Amén. No tenía una Biblia, no había No Biblia. tenía nada. ¿Cómo entonces le creyó a Dios? Exacto. Él hizo un altar y todo. Exacto. Entonces vemos que a través de estos 3 personajes de Abraham, Isaac y Jacob, pues el Señor hace una promesa. Y Jacob le fue cambiado el nombre de Israel. Después sabemos lo que pasó con José, vendido por los hermanos, fue para Egipto. Toda la familia se traslada cuando José se reencuentra con Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, de ahí el origen de Israel. Un plan de Dios que lo vendieran y todo. Todo fue parte del plan. Todo un plan. Pero ¿a dónde queremos llevar? A que después Dios llama a Moisés y se funda la nación de Israel, que era una familia de 70 personas que llegó a Egipto, y 400 años después en la tierra de Gosén, en Egipto, se multiplicaron a millones y eran esclavos. Pero ahí vemos que entonces Dios con su mano poderosa los libra. Las hebreas, mujeres robustas. Exactamente, vemos que Dios los libra y llegamos al punto entonces en el que Dios elige a Israel, porque ya era parte de la promesa de Abraham, como su nación santa. Crea el tabernáculo, que lo vimos y lo estudiamos, para tener una relación cercana con su pueblo. Ahí deposita todas las promesas, pero la relación no estaba 100% restaurada porque había que hacer los sacrificios, las ofrendas. Y el pueblo de Israel también constantemente pecaba, se arrepentía y volvía, pero estaba en ese ciclo. Y el punto es que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento y de Jesús. Jesús se encuentra en cada libro de la Biblia. Pero el plan de redención del Señor todavía no estaba ejecutado. Todo eran soluciones temporales hasta que Jesús nació. Entonces, Jesucristo, pues, en el Nuevo Testamento tuvimos la explicación y se reveló completamente. Pero ya desde el Antiguo todo lo que pasaba era profetizando lo que venía. Entonces, la necesidad de sacrificio de Cristo. ¿Por qué fue necesario el sacrificio de Cristo? Vamos a ir a Hebreos 9:22.
para poder entender por qué era necesario primeramente el sacrificio. En Hebreos, bueno, déjame darle tiempo, pero entonces, Hebreos 9, versículo 22. Entonces, vemos que Dios constituye a Israel, los separa como nación santa, pero la obra no estaba completa. Aunque ese era su llamado, la obra no estaba completa. Tuvo que venir Cristo. Entonces, como discípulos del Señor, tenemos que comprender primeramente por qué. Ya sabemos todo el pecado que pasó, sabemos el diseño del Señor, el pecado original, pero ¿por qué? A ver, María, léenos Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace la remisión. Por eso tuvo que venir el Señor y hacer su sacrificio, porque sin el derramamiento de sangre no había posibilidad de estar bien con el Señor. Si Cristo, si nuestro Señor no se hubiera sacrificado, no hubiéramos podido restaurar la relación con el Señor. Por eso es importante entenderlo. ¿Por qué derramamiento de sangre? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Entonces los animales en el Antiguo Testamento era una solución, pero era temporal. Y lamentablemente tenía que morir un cordero, una paloma, un animalito, para poder nosotros estar bien delante del Señor. ¿Todo por qué? Por el origen del pecado, de la desobediencia del hombre que leímos en Génesis 3. Parece que Dios habla mucho de la desobediencia, ¿no? Exactamente. Si me ama, cumple los mandamientos, ¿no? Sí. Entonces, esa sangre derramada de Cristo, por eso fue necesaria. Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios. Y esa sangre que Él derramó, santa, pura, porque Él no cometió pecado. Él no tenía, digamos, esa sangre de Adán, porque fue por el Espíritu Santo. Tipo, vamos a poner un vientre de alquiler en María, porque no estaba la sangre de María de pecado. Por eso valía, ni de José menos todavía. Y la ciencia nos confirma que eso sí puede pasar, que una mujer puede embarazarse, pero no tiene el óvulo y los espermatozoides son de otro. Pueden ser de otro y ella solamente lo carga en la barriga. La ciencia respalda que esto sí es posible. Right. Entonces, por eso la sangre de Cristo valía. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Y tuvo el poder y lo tiene de redimir todos los pecados y nos limpia y nos lava también. Entonces, vamos a ir a Efesios 2 del 8 al 9 y vamos a ver qué es la gracia. Ya sabemos la sangre de Cristo, el poder que tuvo. ¿Por qué fue necesario la sangre? Porque sin ella no hay remisión de pecado. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Efesios 2, versículo del 8 al 9. Y dice así, voy a leerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es algo también que tenemos que tener claro. Primero, por gracia somos salvos. Dios hizo su sacrificio por amor. Por amor al hombre envió a su Hijo unigénito. Porque Él es el Dios altísimo que creó los cielos y la tierra. El Señor no nos necesita a nosotros. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Pero Él no necesita a nosotros. Todo lo hizo por amor. Creó al hombre por amor. Y envió a Jesús por amor. Y es gracia, es un regalo. Es algo que Él hizo por regalo. Por amor a Él mismo, por misericordia. Y dice, soy salvo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque hay que creerlo.
Hay que creer que Jesús se sacrificó por nosotros, resucitó de entre los muertos y es nuestro abogado para con el Padre. Por eso el Señor nos hizo el regalo, pero tenemos que creerlo. Yeah. Tenemos que creerlo y dice, y esto no es de vosotros. Yo no lo merezco, Ángela, tú no lo mereces, ni María, ni Rosita, no somos merecedores. Porque nosotros tenemos Pecado. el pecado en nosotros que vino de Adán y de Eva, que lo heredamos. Y hay mucha gente que dice, no, pero yo no estaba ahí, eso no fue culpa mía. Pero los pensamientos de maldad en la carne están desde ya que tienes conciencia, 10, 12 años, 9, la maldad está. Hay malos pensamientos, ya por ahí ya, un mal pensamiento, ya pecamos delante de Dios. Ya fallamos a su ley. Por eso es importante saber que esto no es porque lo merezcamos, dice, es un don de Dios. La gracia, vivir bajo su gracia. Y esta cualidad, nosotros estamos bendecidos de vivir en la época que vivimos, porque el pueblo israelita no vivió todo esto que nosotros estamos viviendo. No pudo interactuar con el Espíritu Santo que se derramó sobre toda carne como nosotros. Por eso es que hay que apreciar el regalo de Dios. El vivir es un regalo de Dios. Pero el tener a Jesús y aceptarlo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador es un regalo de Dios. Sí. Y nosotros por eso somos justificados. Vamos entonces a ir a Romanos capítulo 10, versículo 9, para ver también esto que es muy interesante que dice. ¿Qué crees? Romanos 10, ¿Y qué crees? Se bautizaron, hermano. verso 9. Romanos 9, 10. Aquí, está aquí. 10. Aquí, velo aquí, 10, 9, 10. Romanos 9, versículo 10. Espérate. ¿Pero qué pasó? No hay no que está. Romanos 10, 9, perdón. 10, Sí. entonces sí, al revés. Sí, yo estaba decía, al revés, sí, no, al revés, yo digo, Sí. 10, 9, así. Así confesar. Ángela, ¿qué dice? Aquí 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón y creyere que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Es importante. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. El Señor. Que Él es mi Salvador. No hay otro. Que yo vivo para Él. Que no hay otro, como dijo Rosita. Que mi vida no tiene sentido sin Él. Amén. Y seremos salvos. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la misericordia del Señor. No lo Y Él podemos- ejecutó su plan No lo perfecto. podemos complicar. No lo podemos Eso es complicar. sencillo. Si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. Por eso es necesario reconocerle a Dios. Reconocerlo en nuestra vida, reconocerlo en nuestros caminos. Entender que su sacrificio no fue suave. Como dice Isaías 53, fue molido por nuestras transgresiones. Sí. Cargó con todos nuestros dolores, con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros pecados en la cruz. Se hizo pecado por nosotros. Por eso es que tenemos que entender que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y fue un alto precio el que se pagó. El Señor fue humillado, golpeado, escupido, lo clavaron. No se quejó. No se quejó. Como una ovejita, dice. Como cordero fue llevado al Cordero, matadero. matadero, sí. Y es el Dios Altísimo. ¿Cuánto amor no hay que tener para que el Dios que creó todo haga eso? Sí, poderoso. Por eso el Señor debe ser alabado por siempre y para siempre. Entonces vamos a ver, ya para terminar, Efesios capítulo 1, vamos a ir nuevamente al versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y quisiera pedirle a Rosita que lo lea. ¿Efesios qué? Efesios capítulo 1, versículo 7. 1:7. Y esto es algo que tenemos que igual también llevarnos en nuestro En quien corazón. tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Y esto es algo también para tener presente. Tenemos redención por su sangre. Tenemos vida gracias a su sangre derramada. Por su amor. Por todo lo que hizo. Sin ser merecedores de nada. Por eso todos los días debemos levantarnos dando gracias a Dios por su misericordia. Y entendiendo que, como leímos en Génesis 3, ya Dios tenía el plan listo. Y en el momento adecuado lo ejecutó. Jesús estuvo en esta tierra. O sea, imagínense, el Dios que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre. Hubo gente que lo vio por allá, por Israel, por Judea. Y después que murió, se quedó 40 días más. Y se quedó 40 Eso y lo increíble. vieron glorificado, en el cuerpo Y se glorificado. levantó y caminó con ellos y comió. Que hizo y la todo. pesca milagrosa, que atravesó también la pared cuando Tomás estaba ahí. En Lucas 24, sí. Eso Entonces, todavía, como que tú te mueres, un ejemplo, ¿verdad? Y después ya, a los 3 días tú sabes que ya empiezas a comer con nosotros. Tú sabes, eso es tremendo. es Y tremendo. después ascendió a los cielos delante de los ojos de todos. Delante de los ojos de todos. Pero ahí tú te das cuenta el plan perfecto que él ejecutó. Y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo el hombre sabiendo? Dios sabiendo que el hombre iba a pecar, aún así lo creó. Porque lo hizo por amor. Imagínate que el Señor dijera, bueno, tal persona va a pecar, no lo voy a crear. Entonces la gente ni nacería. Es que siempre la misericordia siempre la tuvo Dios con nosotros. Siempre la tuya. Sí. Y eso se va a Yo restaurar. sabía que iba a haber un remanente que le iba a servir. Exactamente. Siempre hay un remanente, siempre. Siempre. Hay hombres fieles. Uno no, pero mira, el día, todos esos profetas grandísimos. Sí lo Eran era. hombres dedicados a él. Sí. Él sabía también que iba a haber gente que iban a estar del lado de él. Y todo era anunciando lo que vendría. Right. Amén.